Muy buenas noches a toda la audiencia de YouTube. Mi nombre es Juan Noguera. Estoy muy emocionado, muy contento. Hoy tengo el orgullo y el placer de decir que hoy es el episodio final de la primera temporada de Colombianos en el Exterior. No saben lo mucho que me he entretenido. 11 personas, 11 amigos, hoy es el número 11, hoy es un gran episodio, como todas las series, pues hay que terminar por lo grande, hay que terminar con un ultra invitado, hay que terminar súper bien, en alto siempre, y pues como lo hablaba hoy, pues 11 episodios, empezamos con el gran Esteban Domínguez, fue nuestro primer invitado. Pues si empezamos con Esteban Domínguez, pues hay que terminar con un Domínguez, señoras y señores. Hoy voy a tener a Jaime Domínguez, el papá, que llevamos como hablando y llevamos ya varios invitados en este canal, han hablado y han hecho como el spoiler y el easter egg, podría decirse, de Jaime Domínguez, y pues ya, por fin, los astros se alinearon. Acá el tema de la logística, acá Vancouver, Atlanta, Bogotá, mejor dicho, acá estamos muy felices. Ha sido para mí el episodio más entretenido de planear, el episodio que, ya hay gente comentando y todo, el episodio que más me he disfrutado, me he gozado, porque para ser sincero, ha sido el episodio número perdón, es el episodio número 11, pero es el episodio que llevo planeando hace como unos 20 días. O sea, con Jaime he hablado por FaceTime. Yo creo que Jaime habla más conmigo por FaceTime que con la esposa. Hemos hablado, creo que mañana, tarde, noche. Ha sido muy, muy chévere. Pues obviamente por ser episodio final de la primera temporada, pues nos vamos a extender un poquito. Eso sí, les advierto a todos los que nos están viendo, bienvenidos. Los invito a que se suscriban, que le den like, que lo compartan. Esto es gracias a que tenemos audiencia que nos ve. O sea, si la gente no ve nuestros episodios, si no ve nuestros podcasts, pues esta vaina es mejor apagar e irnos y hacer otra vaina, porque no nos ven. Pero como nos ven, acá nos tienen, señoras y señores. Y hoy tengo algo muy especial que mostrarles. Obviamente, pues acá manejamos 3 pantallas, 2 computadores, un proyector. Voy a mostrarles un intro. Claro, como es el episodio final, a este personaje le hicimos intro y todo, con fotos de él. Entonces, por los próximos 5 minutos vamos a ver este video y ya regresamos y ya lo vamos a tener acá. Entonces, no siendo más, para todos ustedes, acá está. Bueno, me dicen acá, bueno, que por qué tiene fotos de este personaje si el personaje no ha entrado, si el invitado no ha entrado. Bueno, es importante que ustedes vean estas fotos porque vamos a hablar, vamos a tener varios temas que nuestro invitado va a hablar, y él me pidió el favor que mostrara este intro para que ustedes se contextualizaran un poco con el tema de él ha hecho 2 veces el Camino de Santiago, ha estado en muchos lugares del mundo y obviamente no hay una mejor sensación, un mejor recuerdo que el tema de tener fotos y de tener todos estos recuerdos fotográficos. Él obviamente va a hablar de cada una, pues vamos a tratar de hablar de cada una de estas fotos. Increíblemente, él tiene un muy buen archivo audiovisual. Eso es algo también que me deja a mí como lección este episodio, este invitado, es tener un registro audiovisual y fotográfico de todo lo que tú hagas en la vida. Es muy importante no solamente tener un buen celular o una buena cámara, sino también de poder tener esa noción
de por qué haces las cosas. Él también nos va a contar y obviamente mucha gente me ha preguntado, oiga, pregúntele por qué hizo el Camino de Santiago 2 veces. Es una de las preguntas obligadas que yo sé que él va a responder. Ya casi vamos a llegar al final de este recorrido súper breve. Quiero darle gracias no solamente a Jaime Domínguez por regalarnos este tiempo, sino también quiero darle gracias a Camilo, a Esteban, a Santiago, a toda la familia Domínguez que me permitieron estar hoy y llevar todos estos episodios, porque es que ha pasado, hasta el Kenji pasó por acá, se digo adoptado. Todos han pasado por acá y qué chévere que me han podido regalar una hora de su tiempo, porque en el último mes y medio podcast, para serles sinceros, me ha cambiado la vida, ha sido súper entretenido de hacer. Ya tenemos diferentes canales o podcasts, porque no solamente estoy colombianos en el exterior, tenemos más cosas. Es muy interesante cómo el tema de la tecnología te acerca a personas que tú de pronto no hablabas o no frecuentabas o no te escribías. Un episodio muy importante, resumiendo estos 10 episodios, tuve a Juan Boteros de Santa Marta, Colombia. Fue el único invitado en Colombia que tuve. Eso fue parte de los videos que Jaime me mandó. Con Juan hablamos de Santa Marta, de la vida en Santa Marta. Hablamos con Esteban, que fue el primer invitado desde Vancouver. Míralo, ahí está hablando de Esteban y aparece en los Scouts. Santiago, Camilo. Hablé también con el hermano, con Camilo también hablamos con Claudia desde Carolina del Norte, hablamos con Angie desde Suiza, hablamos con Kenji desde Washington, D.C., hemos tenido invitados de diferentes partes del mundo y pues la primera temporada, obviamente vamos a tener una segunda temporada. Simón Ucros desde Houston, tenemos varias personas ya como en hold, como en lista de espera, porque sí vamos a tener una segunda temporada, porque la gente está muy enganchada y les ha gustado mucho lo que hacemos. Entonces ya vamos a llegar al final de este video y ya va a entrar acá Jaime, porque sé que se habla. Porque este episodio, como decía, es muy importante por el tema que es el episodio final. O sea, Jaime tiene la responsabilidad y él lo sabe, que vamos a cerrar este episodio por lo alto y pues qué bueno que él va a estar acá con nosotros. Ya vamos a ver cuánto queda sí, ya estamos al final, ya quedan como 20, 30 segundos de este episodio. Claro, ya también para que Camilo terminara de cuadrar todo y tuviéramos toda la logística. Estamos en vivo, señoras y señores, 8:11 de la noche desde Atlanta, 7 de la noche en Bogotá, Colombia. Ya vamos a llegar al final. Qué bueno es ver todos estos recuerdos, este archivo audiovisual. Camilo está haciendo un gran trabajo desde allá y sé que ahorita todas estas fotos van a salir y pues Jaime las va a poder comentar, obviamente, pues aparte de las preguntas que yo tengo acá. Entonces, bueno, no siendo más, wow, se nos fue, se acabó esto. Bueno, señoras y señores, no siendo más, ahora sí, por favor, alisten los bombos y los platillos. Quiero darle un fuerte abrazo y quiero saludar y darle una cálida bienvenida desde Vancouver, Canadá, para el mundo. Por favor, un fuerte aplauso para Jaime Domínguez. Jaime, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, bien. Si me oyes, me ves bien, estamos acá en vivo, entonces quiero que todos... ¿Sí? No, todo perfecto, sí, señor. Súper. ¿Tienes los audífonos los audífonos que te había dicho o estás sin audífonos? No, porque con este equipo de Camilo, pues lo mismo que no. Ah, bueno, listo, súper, súper. Bueno, Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Déjame, de pronto yo creo que para que también ustedes me digan, ¿ustedes prefieren o no? ¿Ustedes prefieren mejor horizontal? ¿Cómo lo ven? ¿O Camilo lo prefiere mejor vertical? Listo, está vertical, perfecto, perfecto. Sí, está Déjame bien. yo también acá, listos, me dice acá, listo, perfecto. Déjame yo también hago acá a ver si acá, esa vaina.
De Solo te pronto falta aquí una lo cosa, hacemos. Dime. que es, hoy es muy importante mi segundo nombre. Oye, Jaime. sí, pero ese Jaime Domínguez, ese segundo nombre toca que desde allá lo cuadres porque yo desde acá no tengo el poder de hacer eso. Toca que Camilo me colabore. Yo pensé que era más poderoso, pero bueno. Sí, es que la persona que entra tiene que poner el nombre, entonces ahí Camilo es el que tiene que cambiar. Puedes igual si quieres salir y volver a entrar y poner el segundo nombre ahí para poder arrancar. Ya. ¿Ya? Yo Listo, vale. con la tecnología de Camilo. ¡Listo! Perfecto, Este esto nombre es muy importante el día de hoy. como por magia. Sí. Listo. Jaime, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿este es tu primer video podcast? Espero que el primero y el último son dolorosos. Bueno, mira, tengo ya comentarios. La gente ya está saludando a Ana María Cuentas, que es mi esposa acá, con aplausos. Mira quién nos acompaña, Jaime. Bien. Kenji con el mejor, dice. Está con el mejor. No. Y Kenji también. Kenji está entre las entrañas de mis aventuras en la vida. Ahí está. Kenji también acá manda aplausos y todo. Kenji, usted hace parte de este video podcast, usted lo sabe. Mira, tenemos acá Jorge A. Camacho. Hola Jaime, aquí de Toronto. Sí, Jorge, bienvenido. un amigo de vieja data. Me acuerdo del cumpleaños del 5 de octubre, pero nada más. Pero ahí seguimos. Mira, María Chaparro, super Jaime, un abrazo desde Santa Marta. Wow, nos ven desde Santa Marta, Colombia. Bienvenida. Alberto Ayerbe, un abrazo muy grande para Jaime. No, mejor dicho, Jaime trajo a toda la fanaticada, señoras y señores. Acá trajo a todos los fans. Sí. Alfredo Domínguez, hola. Mi hermano. Dice, mil gracias. Súper. Camilo, si nos oyes y todo, yo oigo a Jaime un poquito como con eco. No sé si tengo un micrófono ahí. Siento como un sonido. No sé si de pronto usted también lo está escuchando desde allá. ¿No? Ya Cali me va a traer algo. Ok, vale, listo. Bueno, igual acá tenemos tiempo. Era el vecindario. Sí, el micrófono creo que oigo como un ruido, está como el sonido ambiente. Jaime, cuéntanos desde cuándo estamos hablando para que tú cuentes esa historia porque la gente no me va a creer que este podcast llevamos ya días en estas. Este fue como ¿cómo es? Un matrimonio extremo, un matrimonio trágico. Es así muy intenso, ¿verdad? Yo creo que pues desde comenzar, cuando yo vi la primera cosa de Esteban y después la de Camilo y Sí. obviamente la de Kenji también, otro hijo mío, ¿sí? Adoptivo, pero hijo mío. Claro, Entonces, porque yo lo vi en el matrimonio, estuve en el matrimonio de Camilo y toda la vaina dando palabras con micrófono y toda la vaina. no sé si se acuerdan que él dijo ahí que el tercer apellido de él era Domínguez. Sí, ¿Sí? sí. Es más que de la casa, sí es un tipo entrañable para nosotros. Pues, como todas las cercanías que hay en el campestre, son como de carne y hueso. ¿Sí? Sí, mira Jaime, tenemos acá una persona que nos escribe, te voy a poner el comentario en la pantalla. Te lo voy a leer. María Cecilia Garavito dice, qué bueno tener a Jaime Domínguez en tu podcast y a la expectativa de escuchar tus experiencias. Pues María Cecilia, bienvenida. Yo también tengo muchas expectativas de escuchar las experiencias de Jaime, la verdad. Listo, ahí ya llegó el micrófono. Súper. Acá pues la gente también sabe que estamos en vivo y pues siempre el tema de la logística para que nos podamos escuchar y todo salga Sí, así perfecto. Perfecto. Faltaban detalles, sí. Claro, súper. Listo, Jaime, pues bueno, ¿por dónde empezamos? Yo acá tengo unas preguntas, Bueno, dime tú. ¿Quieres acá? pues ¿Empezamos con mis preguntas? antes de preguntas, yo diría que
darle gracias a los que están conectados, a los que se puedan conectar, porque lo vean después del video. Me parece chéverísimo. Y diría que lo hice con una buena intención, como lo tienen los scouts todos los días, que es hacer el cuento muy amigable para los que quieran hacer el camino de Santiago o otro camino, o el camino de la vida también. No hay que ser caminando necesariamente, para que puedan aprender o tomar nota de algo y después preguntar qué les faltó, qué quieren más, si se lanzan algún día después de ver un poquito de mis aventuras. Claro. De pronto dos, pero la tercera es un poquito fuerte, entonces no es tan recomendable. Entonces, bienvenido, y a ti, Juan, la verdad que gracias por tenerme en cuenta. Voy en coche porque ya me abrieron el campo Esteban y Camilo, pero no pretendo emularlos para nada, porque como te dije, pues Camilo es mago, entonces habla tranquilo de la vida, ¿sí? Y Esteban, como te conté, nació hablando, entonces ese no se calla. Él tiene la ventaja, además de hablar bien, él se despierta sonriente, es sonriente todo el día y se acuesta a dormir sonriente. No sé cómo hace, pero ¿sí? Entonces, y eso es porque está que habla hasta dormido, lo que pasa. ¿Sí? Claro. Esto ya, mejor dicho, está muy bueno y apenas arrancamos. Y no, yo también hablando contigo, pues obviamente, qué charlas tan entretenidas. Descubrí que además todos viven en el mismo edificio, o sea, todos son vecinos. Entonces, de que uno tenga el vecino de papá, qué cosa tan cómoda, qué chévere, ¿verdad? Uno tenerlos a ustedes de vecinos porque ya tienes vasito de café, ¿no? Porque dijiste que empezabas con café. Pero un café en una taza del Camino de Santiago, ¿sí? Oh, wow. Y tiene un café de... ¿Cómo se llama eso del café? ¿Es qué? Un espresso cappuccino. Pero yo les dije que alistaran algo de beber primero para la charla porque puede ser un poquito larga. Entonces, primero arranco con un café y después que les dije que tuviéramos también una copa de vino o de jerez, o lo que quieran. Pero ya, entonces, arranquemos. Arranquemos, listo, Jaime. Yo acá te voy a disparar con la primera pregunta y es, ¿por qué decidiste con tu esposa matricular a tus hijos en el mejor colegio del mundo, en el Gimnasio Campestre? Y pues la respuesta no es a lo que tú preguntas, digamos, pero sí es a lo que tú dices, porque la verdad, primero el que estaba de rector en ese momento era el que había sido decano mío en la Facultad de Arquitectura de la Javeriana. Entonces le dije que iba a pedir puesto por Santiago, que ya que me había educado a mí, que también educara a Santiago. Me dijo, no más, eso tiene que ser que continuación de familia, ¿sí? Pero no, tenemos las mejores referencias y, digamos, es de las cosas que en la vida no me arrepiento y lo repetiría tal cual. Inclusive, vamos a decir una barbaridad, si no tuviera inglés, que pues ya no es barbaridad porque no existe esa vaina en ningún colegio, pero digamos, la formación del colegio junto con la formación nuestra, pues, digamos, diría que fue maravillosa. Teníamos un link ahí, la verdad, muy, 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 muy fácil con el colegio, una identidad más bien, y del mismo colegio que estaba fundado con las bases del doctor Alfonso de los Scouts, pues fue una tercera pata para la mesa de 3 hijos también, ¿sí? Digamos que realmente esa combinación colegio, casa y scouts hicieron una, pues en mi caso hicieron 3 joyas de hijos, ¿sí? Y los scouts les debo mucho. Hoy estoy con la camiseta scout, no, perdón, estoy con la pañueleta scout del campestre, tengo la camiseta
scout de un grupo 48, que es una historia que va más adelante. Es Claro. gracias o por culpa del mago, ahora les cuento la historia, pero es un grupo que amo tanto como el del campestre. Y con ambos diría que fundé las bases para enloquecerme y hacer locuras en la vida de lo que les voy a contar. Las aventuras tienen ese origen scout, básicamente, ¿sí? Yo hice algunas locuras antes también y sigo haciendo otras, no scouts, pero eso fue más o menos lo que nos hizo, digamos, el combinado fue perfecto y no había que pensarlo dos veces, ¿sí? Digamos, no. El único problema que tuvimos así de verdad es con respecto a Esteban. Que Sí, ¿qué pasó con Esteban? Que cuando donde estaba Esteban en las filas de formación de la bandera, de izada de bandera, había al lado de Esteban Corrillo, ¿sí? Entonces, cuando llamaban a notas, me decían, tenemos solamente algo que no es problema de Esteban ni de nadie, pero es un problema en el colegio. Se oye la voz de Esteban desde muy lejos, porque además tiene mucha gente alrededor de él, ¿sí? Pero nunca le dijeron nada, porque pues eso no era nada, pero yo me refiero a que no tuvimos problemas en el colegio realmente, ¿sí? Sí, Entramos wow. y salimos como nuestra casa, y seguimos queriéndola como la casa. ¿Sí? Claro. Eso sí, me hiciste reír estas semanas porque lo que digo, sí, esta gente ya está súper metida acá con los comentarios. Es que te llamaban del colegio a decirte, Jaime, ven, es que Camilo está que perdiendo matemáticas y que tú ibas. A mí no me importa que ese man pierda matemáticas. ¿Cómo es el cuento que me hiciste reír? Que tú me estamos hablando esta semana y te decían, pero es que Jaime, Camilo pierde matemáticas y tú, pues a mí las matemáticas no me importan. Sí, digamos, yo tengo una concepción de la vida de que uno no vino aquí a sufrir, ya alguien sufrió por nosotros, ya me quedo tranquilo en que lo que le gusta a uno lo que hay que hacer, y yo la verdad nací rebelde. El tercer camino se lo dediqué a la rebeldía. Claro que el rebelde fue el camino, no yo, pero les cuento. Entonces yo tenía la concepción de que iba, digamos, yo pagaba el colegio no necesariamente para que hiciera lo que le mandaban, sino para que hiciera lo que le gustaba, ¿sí? Y sigo pensando así. Y yo decía, sí, si no sabe matemáticas, yo fui muy bueno en matemáticas. Yo entregaba los exámenes de cálculo, me acuerdo, si entregaba de primero, para no entregar operaciones, me dejaban entregar sin operaciones, ¿sí? Pero Camilo no puede hacer igual, y si no le gustaba, pues, ¿qué iba a hacer? Digamos, que las demás materias sirvieran y que en esa, pues, pasara de agache, me parecía normal, digamos, yo creo que uno tiene que hacer todo lo que le ponen por delante, sino más bien todo lo que le parece bueno y que sea bueno, por supuesto, ¿sí? Y la muestra es, pues, que él es, cuando él dijo que quería ser mago, Luchis y yo dijimos, adelante, si eso es lo que hace, lo hace feliz, y realmente lo tengo aquí al frente mío con todas estas cámaras y cables y cosas, pues por la magia, ¿sí? Entonces, el otro hermano, todo cuadriculado, matemático, administrador de empresas, de mercadeo, la vaina, el otro en la farándula, y Camilo de magia, es compañero a que no lo molesten por las matemáticas, ¿sí? Tranquilo, Claro, no hay claro. problema. Yo asumía el resultado de eso. Tiene que salir de alguna parte, ¿sí? Sí. Y Entonces, bueno, para los que no hayan visto los episodios, se los recomiendo. Porque también el tema de Esteban y Camilo lo tuvimos, pues tuvieron su episodio obviamente, y pues con Jaime es un tema aparte, pero yo tengo un recuerdo de Jaime y nosotros éramos del mismo bus del colegio, entonces me recogía al bus a mí primero y cuando llegamos al paradero de los Domínguez, siempre veía a Jaime llevar a los hijos al paradero del bus ahí en Multicentro. Y siempre lo veía ahí, un tipo muy querido, creo que todo el bus lo saludaba, muy querido Jaime, pues ya todos sabíamos que era el papá Los Domínguez, y acá me ponen, María Chaparro me pone, es verdad, Los Domínguez son únicos, irrepetibles. María, bienvenida. incluido Kenji.
Kenji, sí, sí, sí. Mira, me pone Humberto Domínguez. Saludos a todos desde Bogotá, después desde cualquier lugar del mundo. Sí, es cierto. Cierto, cierto. Estás ahí Pero, buscando las fotos. Listo. quiero comenzar con esta Ok, foto. quieres de pronto, quieres acá horizontal. Acá de pronto te queda mejor. Ahí, perfecto. Dale. Yo también cuadro Esta y acá la lo mío. siguiente. Pero no, con esta es suficiente, digamos. Esa flecha de abajo es de cualquier camino. Uh-huh. Y la de arriba es de un camino que ahora les cuento. Digamos, voy a hacerles primero un resumen o una guía de lo que voy a conversar. Vale. Que es 2 caminos de Santiago de Compostela y un camino de San Ignacio de Loyola. ¿Por qué les aclaro eso? Las flechas del camino de Santiago son amarillas y las flechas del camino de San Ignacio de Loyola, que es el tercer camino, que no lo conoce ni San Ignacio, es anaranjado, ¿sí? Y tiene, para que te des cuenta, Juan, las 3 de la mañana de antier, debajo del 3 de la hora, ¿sí? A esa hora me acosté por tu culpa. Pero lo que quiero destacar aquí es algo que me van a oír todo el tiempo y yo no me había fijado realmente que es como una muletilla. El 3 para mí es un número, ponlo el otro si quieres, el 3, el número cabalístico, ¿sí? Yo no sé, no es que creo en agüeros, pero digamos, todo en la vida se me ha dado 3 veces, ¿sí? Mi señora hace por 3, entonces ella la elegí 3 veces también, ¿sí? Pero tuve 3 hijos y en realidad mi señora quería 2. Perdimos uno en el intermedio entre el primero y los mellizos. Y cuando me llamó a la oficina, me dijo, ¿está sentado? Dije yo, y otra pérdida. Me dijo, no, ¿por qué? Es que son mellizos. Yo le dije, le gané. Yo quería siempre 3 hijos, ¿sí? Y realmente, digamos, yo creo que sin equivocarme para nada, se los pelean donde están, ¿sí? Ellos tienen aquí grupos para un fútbol por la mañana, para fútbol por la tarde, por la noche, para paseos, para esquiar, para 1000 cosas, toda gente distinta, y tienen unas rostras que son una procesión de gente increíble también, porque además tienen una cuestión que, lo digo con toda humildad, pero también con un poquito de orgullo, que lo tienen ellos también. Somos buenos juzgadores de personas. Y lo digo exclusivamente para decir que para escoger amigos, eso es muy bueno, ¿sí? Y ellos lo hacen con los ojos cerrados. Yo sí los hago con los ojos abiertos porque yo trataba de tener a veces un puñado nomás, 2 puñados no más de amigos cercanos para, digamos que confidencias o lo que sea. Y el ser buen juzgador de personas le ayuda a uno mucho a no desperdiciar el tiempo. Yo no le gasto a que veo que no encaja en determinado perfil, digamos, o como se pueda llamar, pero ellos también, ¿sí? Y eso también es gracias al campestre y vuelvo y repito, las amistades que hacen los scouts, porque ya son convivencias, digamos, de barro, de tierra, de escaladas, de marañas, de todo tipo de cosas, los hace que sean más amigos porque además están cumpliendo un lema permanente de los scouts, que es servir, ¿sí? El grupo scout o los scouts en el mundo, el lema principal es servir y siempre las respuestas para los jefes es siempre listo para servir, ¿sí? Y esto lo llevan en la sangre también, ¿sí? Y yo me aprecio también de que soy realmente un buen scout y un buen servidor en la vida independiente del escultismo, ¿sí? Claro. ¿Qué más te digo? Ya con ese preámbulo de entonces iba a ser los 2 caminos, cada uno tiene 800 kilómetros, los 2 de Santiago, el otro tiene 700, pero realmente saqué la mano los 400 kilómetros. Adelante les cuento la historia de esos kilómetros. Esos kilómetros me parecieron más grandes que los de Santiago, como 1000, y solo eran 400 y pico. En total, digamos que son 2000 los 3 caminos, pero los caminos requieren además, para mí, yo lo hacía
una preparación previa doble. Yo hacía el camino, todas las etapas del camino, las hacía una a una, pero intercalando los días o las semanas sueltos, pero me caminaba los 800 kilómetros en Bogotá o en Vancouver de a poquitos, digamos, mínimo 18 kilómetros o 20 kilómetros, porque hay días de 25 y de 30. En Santiago hice una de 42 kilómetros. Entonces, y después repetí eso mismo, pero continuo, porque si uno hace el camino por brinquitos, no es lo mismo que hacer un camino todos los días, el cansancio detrás del otro, ¿sí? No, ya sacan el llevar el cansancio de una semana, de 2 semanas, 3, a la cuarta ya está uno como agotado. Y fuera de eso lo hacía también el entrenamiento con morral, y también le iba aumentando el peso al morral, ¿sí? Que es un elemento indispensable en el camino, el morral, ¿sí? Entonces, realmente uno hace 6.000 kilómetros, es lo que dice para ese pequeño paseo, ¿sí? Pero Jaime, una pregunta antes que yo tengo acá. ¿Qué te motivó a ti a hacer el Camino de Santiago? ¿Cuál fue tu motivación, tu principal motivación para hacer el camino? Digamos, te lo voy a decir más adelante de una vez, pero si consigo aquí cuál es la fotografía de eso. Son varias cosas. ¿Quieres? Mientras lo buscas, yo invito a todos a que se suscriban. Es totalmente gratis este canal de YouTube. Que compartan, realmente hay varios comentarios, ya los vamos a poner en pantalla. Sí, eso, ponle mute 38. Si quieres. Mientras la buscas ahí, yo aprovecho la cuña para invitarlos a todos los que nos están viendo que se suscriban, el botón rojo, compartan, darle like. Este video queda grabado y además como queda grabado el chat también lo pueden repetir y lo pueden leer, entonces es totalmente gratis, es la forma de apoyar. Queremos llegar a más de 1.000 suscriptores y ojalá todos se suscriban y lo compartan con sus amigos y con sus familiares. Todo tuyo, Jaime, dale. Si ya estás listo, me avisas. ¿Quieres pasar de tu lado a hacer preguntas también tú? Con mucho gusto, ¿no? Sí. Para todo el mundo. Para todo el mundo, como les dije, es un camino didáctico. Prácticamente pueden preguntar lo que les provoque, digamos. Yo no tengo miramiento de que me pregunten ni cómo me llamaba, digamos, ¿sí? Háganlo con toda tranquilidad para que hagan un buen camino, ¿sí? Claro. Me preguntabas las razones. La motivación, sí. Tenía varias razones, ¿sí? Me interesaban, digamos, tener unos retos grandes en la vida, digamos, y pongo 3 retos, ¿sí? Porque eran 3 caminos. Eso fue mi propósito. Y todo va ligado, obviamente, a que tuve 3 hijos, ¿sí? Los retos con mi señora, con ella tuve 3 caminos aparte, de los mismos que vamos a hablar hoy. Por decir algo, si fuimos con Santiago a Machu Picchu en el camino del Inca. Uy. ¿Cómo así que fuiste a Machu Picchu? ¿Fuiste a Machu Picchu con quién? Con Santiago. Wow, con Santiago. Wow. Ahí está. Santiago cumplió 12 años allá. No, pero espera, Jaime, hagamos una pausa, ¿les parece? Hagamos pausa. ¿Te acuerdas lo que yo te dije al principio de este podcast? ¿O no te acuerdas? Vaina que me dijo. Sí. Tanto, pues, ya, a ver, me pusieron muy... Jaime, ¿sí me estás escuchando? Camilo, ¿me oye? Sí, perfecto. Sí, vale. Machu Picchu, ¿no? Espérate, yo veo esto que sí es... En Santiago, en la foto, está Santiago a 4.020 metros ahí, nos faltaban 180 metros más para la cumbre. Wow, pues Jaime, ¿qué te parece si te va a traer el protagonista de esta historia? Ya, no aguanto más. Acá está, míralo. ¡Ay, no puedo creer! Un abrazo desde Los Ángeles y un saludo muy especial a todos los televidentes de Juan Noguera. En mi caso particular, mi papá y yo llevamos ya casi 1 año y medio sin poder estar juntos debido al desastre de la pandemia, pero también a circunstancias de la vida.
Mis papás viven en Vancouver con mis hermanos y yo vivo en Los Ángeles trabajando, entonces no es que nos veamos mucho por eso, pero igual los recuerdos de la vida los lleva uno siempre, y uno de esos es una experiencia muy bonita que fue Machu Picchu, el cual hicimos en el 97. Me acuerdo que yo estaba en quinto, acababa de cumplir años, creo, si no estoy mal fue como el 12 de mayo del 97, en pleno año académico, por lo cual nos falté al colegio como una semana, lo cual fue chévere. Pero obviamente la experiencia vale mucho la pena. Me acuerdo que viajamos a Lima, estuvimos allá creo que una noche, y después viajamos a Cusco y empezamos a caminar, y lo primero que me acuerdo fueron las alpacas, que uno veía alpacas en todos lados, y después los incas o la gente que nos ayudaba tomaban mucha té de coca, que era el Red Bull de allá, y esa gente era impresionante porque literalmente uno empezaba a caminar, ellos empacaban todo, se lo echaban en la espalda, caminaban, lo pasaban a uno, alistaban todo para que uno llegara a armar la carpa de uno y a cocinar, y eso lo hacían todos los días. Era impresionante. Es una experiencia muy bonita ver cómo trabaja duro todo el mundo, pues especialmente esa gente, pero una experiencia en la cual estuvimos 6 días los dos juntos, caminando todos los días bastantes horas, y no solamente me acuerdo que fue el camino, sino toda la preparación que hicimos, que fueron como 3 años caminando a lagunas, lagos, árboles, bosques, por todo Colombia. Y pues ahora uno, después de haber hecho el camino de Machu Picchu, uno se da cuenta por qué se necesitaba tanto entrenamiento, y pues me imagino que la logística fue también brutal, y pues el riesgo de tomar, de llevarme a mí a los 12 años, pues que estaba como chiquito para hacer un camino de 6 años, pero bueno, igual lo hicimos. Me acuerdo que lo hicimos con Humberto y Capié, papá e hijo, y es una experiencia que yo se la recomendaría a cualquier persona aventurera. No sé si yo lo hiciera ahorita otra vez todo el camino, sí iría a Machu Picchu, que me acuerdo que el último día que uno camina, llega, o uno sale a las 3:30 de la mañana, creo, para ver el amanecer en la Puerta del Sol, creo que se llama, y el amanecer de fondo con Machu Picchu enfrente, que es espectacular. Me acuerdo viendo a toda la gente caminando y a todas las linternas que uno veía los caminos alumbrados y espectaculares, y después en Machu Picchu, que son unas ruinas espectaculares. Me recuerdo con mucho cariño, y me acuerdo que después de uno ver todas las ruinas, que uno igual también ve otras ruinas en partes del camino espectaculares, uno baja en un bus y las calles son súper estrechas, y hay un niño que grita en todas las esquinas que uno va bajando, que se lo baja corriendo, no sé si da botes bajando o corriendo, pero llega a todas las esquinas y grita cuando el bus da la vuelta, y pues al final pide plata, me imagino que muy justamente, pero me acuerdo de eso vivamente. Y después, el último día, yo no sé si había un paro o había algo, pero el tren, no toda la gente se podía subir en el tren, y de alguna forma lograste conseguirnos sillas en ese tren, y logramos devolvernos, creo que ya para Cusco y después para Lima, y después volvimos a Colombia, y me acuerdo que yo estaba en los Scouts, y pues esa fue una experiencia muy bonita en la cual aprendí demasiado en la vida, y pues por eso te doy las gracias, que el riesgo, la verdad, se me hace que era mirándolo uno hacia atrás, es bastante grande, pero bueno, lo hicimos, pasamos delicioso, y esa es mis recuerdos de Machu Picchu, muy bonitos. Y pues bueno, un saludo a todos y que tengan una feliz noche. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viste? ¿Ah? No, ¿cómo lo viste? ¿Qué tal esa sorpresa que te tenía preparada?
espectacular. ¿Sabes qué? Pagó todas las trasnochadas y me pegaste. Vamos. Bueno, pues a Chomo, Santi, gracias de verdad, hermano, por sacar tiempo. Me mandó un screenshot, hizo como 40 intentos para grabarse, muy chistoso. Ya. Y él sabe que acá tiene la puerta de mi podcast abierta, vamos a tenerlo más adelante en algún momento. Y pues quería sorprenderte no solamente a ti, sino a Camilo, Esteban, a tu esposa, a todos, porque nadie se esperaba No, a no, no, para nada. semejante personaje. Para nada, para nada. Te hago un paréntesis dentro de otro paréntesis, porque estamos saliendo del tema, ya volvemos al principal. Sí, dale, pero, dale. Pero lo voy a confesar aquí públicamente. Dime. Digamos que por cuestiones de mi trabajo, yo viajaba mucho y afortunadamente la mamá hace por 3 también, entonces no tenía problema, pero el cuento es que cuando nacieron los mellizos, yo cuando nací en Santiago, pues sentí lo que era tener un hijo y eso lo recomiendo por todo lo que uno quiera en el mundo, tener una sensación de un hijo. Ese día uno sabe qué es sentir, qué es querer y qué es amar. Cuando nacieron los mellizos, pues era una cuestión doble de cada cosa que dije, pero me di cuenta que no le había dedicado el suficiente tiempo a Santiago como se lo estaba dedicando a los mellizos. Entonces dijo yo como que quiero quitarme ese remordimiento de conciencia y resarcirme a mí mismo, y pues de pasada a él que no sabía por qué era. Entonces dije que era un evento particular y exclusivo casi con Santiago. Y entonces le dije a entrenar Machu Picchu. Invitamos 4 amigos con 4 hijos, pero fuimos 2 nomás. Y fue una aventura que un día les contaré más detalles de eso, porque volvamos al camino. Le contaba a mi señora claro. tres caminos, pero es suficiente. Espérate que tengo que poner comentarios, Jaime, porque la gente me está llenando estos comentarios y se merecen participar. Me dice Catalina Posada. Santi, qué dicha verte y qué memoria. Se ve que fue una vivencia muy aprovechada. María Cecilia Garavito. Santi, qué alegría verte y escuchar tus comentarios. Esperanza Ducros. Jaime, las fotos y qué bueno ver a Santi. Wow, mejor dicho, este man... sí. Santiago también salió a hablar atentamente, Esteban. Y Rey Esua, qué sorpresa tener a Santiago conectado. Un saludo. Alfredo Domínguez, hola Santi. Preguntan a ¿cuál es la mejor época para realizar el camino de Compostela? Y listo, dale. Jaime, ya que ahí fue pues Santiago que se nos metió acá. Sí, la podemos. ¿Cuál es la mejor temporada? Ya te lo pongo. Okay. ¿Cuál es la mejor, antes de contestar, la mejor época? No quiero agradecerte la sorpresa, primero que todo, y en segundo a Santiago, pues que quedé emocionado también y que la verdad pagó el podcast, porque pues todo lo que contó me parece que lo vivió de verdad hace 23 años. Wow. ¿Sí? Santiago cumplió, él no se acuerda, él cumplió 12 años en el tren de Machu Picchu, mejor dicho, ¿sí? Wow. En el tren de regreso. ¿Sí? Espero les cuento esa historia. La verdad del camino, yo considero que la época tiene una coincidencia para mí, que es ya entradito mayo, ¿sí? Claro que las estaciones han cambiado tanto, no la estación, el clima ha cambiado tanto que hay sorpresas en todo el camino. En un desierto cae aguacero, en una zona roja, de verde, no cae nada de agua, es rarísimo. Y lo que digo es que, cuento de una vez, y han sido épocas casi que perfectas. Yo los 3 caminos los he arrancado yo cumplí la semana pasada una cifra importante de años. Y eso también yo tengo ahí unas preguntas. Arranqué el camino el 4 de mayo, que era mi cumpleaños, ¿sí? Me fui a un sitio donde hay el primer albergue de salida de Francia,
y me embarqué en el camino el día siguiente, era un lunes 4, para el camino, primer camino. El segundo camino no lo arranqué el 4 porque quería correrme un poquito de días, porque se pronosticaba un tiempo que ya estaba siendo regular o malo, pero igual uno tiene que estar preparado para lo malo, ¿sí? Es parte de la aventura. No importa que llueva, truene, relampaguee, hay que salir y un buen equipo y listo. Salí el día, casualmente, del cumpleaños de Santiago, que es el 7 de mayo. Y el tercer camino, perdón, no. Ese fue el tercer camino, el 7 de mayo. El segundo también fue el 4. Entonces, es una época buena. 4, digamos, primera quincena de mayo. Antes no, porque todavía hay muchas lluvias y es lodo y bueno. Tampoco más adelante de mayo, porque después viene un gentío. Y les cuento la diferencia de como dicen los mexicanos, de gentes que recorren los dos caminos, el de San Ignacio, el de Santiago de Compostela, lo recorren 300,000 personas al año. Entonces eso es un hormiguero de gente, pues en 300 días son 100 personas diarias, 1,000 personas diarias, no sé cuánto da. Y el camino de San Ignacio, que digo que no lo conoce ni San Ignacio, y eso que ayer casualmente fue la ceremonia de los 500 años, no de San Ignacio ni de su muerte, fueron 500 años de... Él era un guerrero, pues como del gobierno, digamos, soldado militar, y lo hirieron en una pata. Y ahí como que la vida se le transformó. Yo no diría que se convirtió, porque yo creo que era cristiano común y corriente, pero se le transformó la vida para servicio de nuestro Señor. Entonces, digamos, él hicieron antier la misa por los 500 años de ese accidente, ¿sí? Pero ese camino, les cuento más adelante, que es el tercer camino, la verdad que no lo conoce ni mi luz, porque van 300 personas al año. O sea que una por día. Y les adelanto, no me encontré ningún día. ¿Sí? Porque puede ir, cuando van grupos de 10 o de 15 o algo, porque tienen guías o algo, entonces disminuyen el número de personajes por día a menos algo, ¿sí? Hay días enteros. Yo 15 días no vi del camino un señor, un alemán, pero no se ve ni un alma. Yo les cuento más adelante del camino de San Ignacio. Que es, fue la aventura más fuerte, la más que me dio más enseñanzas. Bueno, los otros también, por supuesto, pero bueno. Volamos entonces a los caminos, y esa es la época para ir, es perfecta en mayo, mediados de mayo, ¿sí? Entonces, yo voy a juntar los dos caminos para no extendernos tanto, porque además básicamente son iguales, hay algunas cositas diferentes. Los objetivos son diferentes en cada camino. Entonces, volvamos, si quieres, a las razones de por qué quería el camino, ¿sí? Sí, dale. Y la foto era la de... ¿Cuál era? ¿Qué te dije? Las razones son la foto 6 y 5. A ver, yo mirando aquí, digamos, quería los retos, quería aventuras diferentes, ¿sí? Y aunque el segundo camino es el mismo camino del primero, lo hice de una forma totalmente, de cuento, los objetivos de ese camino, que eran distintos a lo que yo llamo las razones de ser del camino, ¿sí? Saludo, quítalo. No. 6. Esa es la 1. Digamos, lo quería hacer porque cumplía 60 años, el primer camino, ¿sí? Eso fue ¿En qué año lo hiciste, Jaime? ¿Qué año fue ese? El primero 2014, el segundo 2016 y el tercero 2018. Si hace las cuentas, cumplí 69 la semana pasada, para que no hagan más cuentas. Sí.
No, pero además, Jaime, cumpliste 69 y todo, pero me contaste que cumpliste 40 años de casado. Esa es la historia del tercer camino con mi señora. Uno largo y tendido, que ha tenido sus premios también, ¿sí? No sé si para ella, pero para mí sí, ¿sí? Pero he hecho 3 caminos, pero no quiero hablar mucho de lo... Digamos, esto todo es como muy personal y voy a hablar de eso, por supuesto, más adelante. Pero sí recuérdame más adelante de los 40 años, ¿sí? Listo, acá están las 3 razones. Sí. Digamos que había tenido, digamos, aventuras con la Universidad Nacional. Yo estudié en la Universidad Nacional 4 veces, o digamos que 3 y una encima, después les cuento. Pues digamos, es que me largo mucho si cuento el cuento aquí. No te preocupes que igual nos vamos a extender, o sea, tú eres un episodio especial y además voy a votar ya de primicia porque no aguanto más y está acá que se me sale. Jaime Domínguez va a estar en la segunda temporada de Colombianos en el Exterior, o sea, que la gente acá tranquilos, que acá Jaime va a volver el próximo mes o más adelante cuadramos, pero Jaime va a tener doble episodio. Bueno, ok. Sí, te tengo que comprometer, qué pena, Jaime, pero tú tienes que regresar a mi podcast. O sea, tú das como dijo Camilo, tú das para hacer un podcast todos los días durante el año. O sea, tú podemos hacer episodios todos los días. Bueno, no, espero no molestarte tanto como este, pero era para que saliera bien porque yo le metí todo lo que pude. Tú me generaste, la verdad, no presión, sino compromiso, ¿sí? Cada charla era más rica que la otra. Cuando me dijiste que era el cierre de los podcasts. Yo estaba celoso de Kenji porque yo quería el capítulo 9. Pero bueno, Kenji merece cualquier disculpa de celos míos. Pero no, me parece perfecto y le metí mucho, por eso que te llamé tanto para hacer lo más perfecto posible en el camino. Claro. ¿Qué más te digo? Aventuras ¿Quieres del que busque colegio. una de las fotos? ¿Cómo? ¿Necesitas que busque una de las fotos que me mandaste? No, también lo tiene todo aquí. No, estaba hablando vale. de las razones. Sigamos con las otras razones, si quieres. Tengo más Bueno, razones. mira lo que pone Antonio Ucros, que no sé cuál de todos los Ucros que yo conozco o algún familiar de Simón o de Tatiana. Sí, estamos atentos a este y al próximo episodio. Qué bueno, Antonio, bienvenido a este video podcast. Te invito a que te suscribas en el botón rojo, totalmente gratis, es la forma de apoyar nuestro contenido. También María Juliana Domínguez, excelente ejemplo de una vida bien vivida. Un abrazo, tío. Tienes acá ya la sobrina y toda la vaina, Jaime. Acá vamos con familia y todo el cuento. Quiero también saludar a Adriana Cuña. Qué rico verlos y conocer esas experiencias. Totalmente de acuerdo. Te remato entonces las razones, claro, dale. De este camino, ¿sí? Para avanzar. Digamos, como te dije antes, por los 3 hijos, que son 3 joyas, y la joya mayor, la joya de la corona, que es por el matrimonio, y hicimos votos de renovación cuando cumplimos 35 años. Ella llegó al final del segundo camino. Pues ella no va a caminar, por supuesto. Y fue un recorrido por España, por el norte de España, bien interesante. Unos 35 años costosos, pero bueno, estuvo bien la cosa. ¿Sí? Porque quería, tenía 3 catedrales en mi historia arquitectónica, digamos, la de Burgos, la de León y la de Pamplona, y obviamente la principal, la de Santiago, pero esa sí era fuera del concurso, ¿sí? Quería visitar 3 monasterios, y los monasterios, ¿por qué lo digo? Primero, por muchas razones, pero una es que me gusta mucho el gregoriano, ¿sí? Y aquí voy a contar una anécdota doble, si se llama anécdota. Es que yo tengo una variedad de músicas y quiero que al final de mi vida se luzcan, ¿sí? Entonces, digamos, yo me levanto oyendo gregorianos
Después, muy pausadamente, para bañarme y desayunar y todo eso, mi señora no se levantaba, entonces oigo vallenatos. Esa es la música del camino. De los vallenatos durante el día son más decente y pongo música clásica. Y al final, digamos que ponga jazz. Tristemente, en esa época no existía Jesse Uribe, que es ahora mi pasión absoluta. No, ya, esto está fuera de serie, apague y vámonos. Esto está demasiado bueno. Sí. Pero que el cuento de la misma música es que yo tengo pedido que cuando me dé por dejar esta tierra, me hagan mi ceremonia de despedida con un concierto para piano de Beethoven definido, cualquier vallenato y cualquier canción de Jesse Uribe. Lo malo es que puede que resucite por las canciones, pero digamos, ese es el encargo para... Oiga, yo quisiera ver la cara de Camilo y Esteban y de Santiago cuando su papá dice que le encanta Jesse Uribe. No, es que esto de verdad, Jaime, de verdad, realmente a ti te hicieron y voltaron el molde porque tú eres único, Jaime, déjame decirte, esto yo no lo había escuchado acá nunca. Bueno, el otro caso era porque le metí a cada camino 3 premios, un premio a cada camino, después se los cuento. Digamos que también tengo 3 profesiones o 3 gustos de estudiar, no quiero decir profesiones tan olímpicamente. Yo estudié arquitectura, entonces había mucha cosa arquitectónica en el camino, y más en los encimes del camino. A cada camino le puse el premio en encime. El arquitecto por un lado, por el otro lado estudié filología. Entonces, digamos, allá están 2 monasterios en el camino donde se supone que nació el español, ¿sí? Eso no son parte del camino. De hecho, los 800 kilómetros que yo digo es porque me desvié 40 kilómetros 20 y 20 por los monasterios. Se llaman Yuso y Suso, donde se supone que salió el español, ¿sí? Entonces la otra gente se fue conmigo, sin mí, y siguió, porque yo quería ver los monasterios de eso. Y el otro motivo, ¿verdad? Eran los 35, pues eran 33 primero, pensé, pero lo corrí 2 años de matrimonio. Y realmente el remate final, o la razón también importante, digamos, de los 3 caminos, yo tengo un espíritu pío, digamos, en el camino. Pues si iba a ser un camino de Santiago es porque pues Santiago era un santo, y Santiago es mi hijo mayor, y Santiago equivale a Jaime, a Jacobo, a Jack, hay muchos nombres que son Jaime y Santiago es lo mismo, ¿sí? Entonces era por mí mismo. El segundo santo pues era San Ignacio, que soy yo, ¿sí? Y el tercer santo era que no está en el camino, porque es de Turín, pero lo involucra en el camino porque tiene parte de la culpa mía en el segundo grupo scout, que es Don Bosco, ¿sí? Por culpa de Camilo, terminé yendo a una misa que celebran el 31 de enero, porque Don Bosco es el patrono de los magos, ¿sí? Sí. Entonces, yo fui allá a celebrar la misa en la 170 con séptima, y resulta que estaba una fila de scouts haciendo carta de honor, y cuando salieron les dije que yo había sido, pero ya no estaba trabajando como jefe del grupo del campestre, y me uní a un grupo que es el grupo del Codito. Era gente sí realmente más que necesitada. Aquí tengo si me ven con la camisa del Codito, ¿sí? Y esta es la pañoleta de ellos. ¿Cómo que la pongo? Ahí está. Puedes poner la otra, los otros. Sí. Estos son los jefes que estábamos en una celebración también del grupo, y yo llevé los ponqués para la celebración. Y es un grupo que amo tanto como el del campestre, con otras connotaciones sociales y todo totalmente distinto, pero tuve la suerte, además, de lo más curioso del mundo, que un jefe el negro que está ahí en la foto, conoció a un jefe del campestre, a Louis Van Berbrecht, en un parqueadero de la 127 con séptima,
se hicieron amigos y resultó esta tercera foto que está ahí del grupo noveno, el grupo 48. Ese día hicimos la investidura del rector, de su querido no pariente Noguera. Sí. Alejandro, sí, ahí lo veo. ¿Sí? Sí, sí. Es una fusión de dos grupos que la labor que hicieron, creo que ya no están trabajando juntos, pero la labor que hicieron los del campestre, como los cuidaron como bebés, los acogieron como hijos, ¿sí? Fue encomiable, realmente. Entonces, Qué bueno que... vamos a... Ay, mira, quiero mostrarte acá algo que dice, te voy a mostrar un comentario, ¿listo? Sí. Mira, María Juliana Domínguez dice, amamos Jesse Uribe, muchas fiestas virtuales. Sí, te ha tocado nomás así, el año pasado yo dos conciertos. ¿Qué más hacemos, Dola? Antonio Cruz, Luchis es la esposa de Jaime y es la mejor de la familia. Pone Antonio Cruz, Antonio, qué chévere. Pone para el próximo podcast, ya estamos trayendo a Luchis también acá. Para el próximo podcast la están pidiendo, Jaime. Ah, ok, listo. Antonio dice que para el próximo podcast. Lo estás buscando. Sí, Kenji, véalo. Que ya estuvo acá, episodio 9. Sí, es la foto precisamente de ese podcast. Sí. Y la traigo a colación para una cosa también importante de familia, de scout y del campestre. Es que a raíz de ese triunvirato, armamos con nuestros 3 hijos, mi señora no es de camping, una cosa que se llamaba el semanazo. Semanazo es porque ella no iba y hacemos lo que nos daba la gana, porque ella iba, Santiago no se podía amarrar a un árbol colgando a un río en un precipicio. Y yo también no dormía, pero no decía nada. Yo me daba dentro, yo estaba temblando de que algo le pasara por la noche, durmiendo amarrado en un árbol, colgando a un precipicio que daba a un río, ¿sí? Entonces, yo quería que ellos conocieran, independiente de que se fueran a ser colombianos en el exterior o no, yo quería que conocieran el país. Digamos que no hicimos todo el norte, pero fuimos cafetero, fuimos hasta La Cocha, al sur, fuimos hasta Los Llanos, fuimos a Barichara, en Boyacá, fue delicioso, ¿sí? Y una vez fuimos a Villa de Leyva, y es la única excepción que hubo en muchos años, hasta que cumplieron 15 y se volaron de la casa, que tuvimos un invitado que también era de la casa, pero no había ido porque pues era la cosa, digamos, yo quería intensificar mi parte formativa, que tenía la mamá 24 horas y yo no tenía 24 horas para educar a los chinos. Entonces yo buscaba no cantidad, sino como calidad de formación, ¿sí? Para ver si empataba con todo lo que la mamá decía, y a veces me llevaba sorpresas y pues le seguía la cuerda, y Kenji fue el invitado principal, el único que estuvo en una de las acampadas nuestras por años, ¿sí? Vamos a brincar a la foto 27. Oh, wow, un avión de Lufthansa, creo. Sí, tiene 2 connotaciones. Una por Lufthansa, pero es un cuento al final del camino, si me acuerdo. Esto es para decirle a la gente que me está preguntando fechas, que así sea para mayo, pues si están bien seguros, si han entrenado bien. Yo generalmente compré los pasajes o final de diciembre o máximo el 10 o 15 de enero. Por casualidades de la vida, en esa época hay una competencia como sangrienta entre Iberia y Avianca. Tanto que una vez bajaron tanto el precio en Iberia que no fui capaz de comprar el pasaje por internet porque eso era un robo. Y fui hasta la 85 con la autopista. Me dijeron, sí, señor, válido. Si lo compra aquí, le vale 100 pesos, $100, o no sé cuánto. 100,000 pesos debe ser. Pero si lo hace en su casa en internet, esto es lo que vale y vaya allá porque quedan poquitos cupos. Creo que me costó, digamos que $300, más o menos, el cuento del paseo del camino. Entonces, por eso puse el avión y para lo otro final, ¿sí?
A los del camino les cuento que hay que llegar y lo que uno hace finalmente es buscar la credencial. ¿Sí? La credencial es un diploma que está en la foto. Ninguna foto está credencial. La mostraba antes. La credencial es este librito, está perfecto. Sí. La credencial es este librito que se despliega. Se despliega, y ya lo vieron en las fotos de ustedes. Eso se llenan de sellos. Sí. Entonces uno sale, puede comprar digamos, puede comprar la credencial en diferentes ciudades, pero lo sella en la que va a salir, ¿sí? Es lo primero que hace uno, llega y busca albergue y tal, buscar albergue para los viajeros, y después, porque uno tiene que ir a pelear cama, ¿sí? Eso es complicadísimo, ¿sí? Porque existen tres tipos de habitaciones, digamos, de sitios de posada. Pero vuelvo, entonces, ir al albergue, reservar cama, armada por lo menos, en el piso, ir por la credencial, y digamos que ahí comienza uno a hacer gala de escoger gente con quien quiere caminar o con quien no quiere caminar, ¿sí? Porque igual hay unos que no pueden caminar. A mí se me iba pegando un amigo de una amiga en Colombia que tenía otro amigo para ir juntos al camino, y el tipo se enfermó y lo operaron, entonces quedó solo. Y me llamó un día que si nos podíamos unir para hacer el camino juntos. A mí la amiga común ya me había contado, entonces yo pensé, ¿qué diablos le digo para decirle que no? Porque pues no era un personaje, pasaron unos 30 días con alguien nuevo y un poquito pesado. Era pesado de entradita el señor. Mi olfato me sirvió. Terminé diciéndole que yo era autista. Entonces dije que como autista no podía comprometerme a andar con nadie porque yo me quedaba en un albergue o en otro sí, en otro no, que no podía ir. Carreta que no era autista, pero me sirvió la disculpa porque más así, así. Vamos a la foto 29. Wow. Aquí ¿Y esa hay foto es uno de los albergues? No, esa era 31. Bueno, esa sirve. ¿Esa? Sí. Esa. Pero no, si no. Debo darle las gracias a Camilo Domínguez, que está ahí creo. con toda la paciencia del mundo buscando las fotos. Camilo, gracias, hermano. No es solamente mago y psicólogo, sino también es buen productor audiovisual. Buen hijo. Bueno, además, sí. No, además no. Primero buen hijo que todo lo demás. Miren, esta foto del caballo es hablando del avión. Tenía esta foto de este caballo y tengo unas fotos de unas bicicletas, de las siguientes dos más allá, a 31. Yo cuadro esto por acá. Entonces, digamos, les contaba, pues el avión para llegar a España, y después de eso hay formas de hacer el camino, no todo en caballo. Yo hice una etapa nomás por una urgencia del segundo camino, que me cogió la noche y tenía que subir una montaña y no, iba a llegar a oscuras y estaba solo. Y en bicicleta también, ¿sí? Oh, wow. Entonces, esos tres medios de transporte existen. Pon la siguiente chalupa, la 32. Esta foto que viene es otro sistema de transporte que allá no hay en España, por supuesto. ¿Sí? Esa es una aventura que les cuento en el segundo round con Juan. Es una chalupa que era mi medio de transporte en el Amazonas, a donde fui a capacitar a 42 indígenas de la Universidad Nacional para el examen de admisión. ¿Sí? Después les cuento de eso.
pasa a la 34, 35, 36, ¿no? 34. Las rejas, la cárcel. Mira Venga. Y Venga. solo les muestro una foto de 3 que quería mostrar, pero está muy, muy largo esto. Jaime Domínguez está hablando mucho. Ay, no, yo estoy re cómodo acá. Tengo esta foto y una de una montaña con el sol del llano, la siguiente, por anterior, no sé. Las rejas son porque de una aventura les chocó. Y no les digo más cosas, sino que ahí me tocó dormir en un calabozo. Así de fácil. Uy, pero no nos cuentes esto la historia porque si no la gente no viene al segundo episodio, a la segunda parte, Ya, Jaime. es que estoy cancelándolo de una vez, sí. Y la otra es en la Sierra de la Macarena, la del Sol, de la Sierra de la Macarena. ¿Sí? Wow. Bueno, aquí les podría contar los objetivos de los viajes, la 44. Ay, no, ¿sabes qué? Vete primero a la 41. Nunca había tenido un invitado tan organizado con fotos y todo, Jaime. Esto está súper chévere, déjame decirte. Bueno, esto es una de las señales y el símbolo principal del camino, que lo usaba San Ignacio y todos los peregrinos toda la vida han usado la concha, porque hay una historia que, pues, en teoría alumbró en una concha la que guiaba a que fueran por Santiago de Compostela, ¿sí? Y la flecha, que es la siguiente, la 42, la siguiente, tanto la flecha como la caracol o la concha, son símbolos súper importantes, son los dos símbolos del camino realmente. Yo los quiero en forma distinta porque no la lógica de para dónde marca la concha no es la lógica mía. Obviamente que para todo el mundo es normal, que la parte abierta es la que dice para dónde ir. Y yo pensaba que era como la estrella, la punta hacia abajo, como una flecha. ¿Sí? El poste donde estoy yo parado ahí, con el morral, es el que le da uno el kilometraje, ese que le falta para llegar a Santiago. ¿Sí? Ahí me faltaban 567 kilómetros para llegar a Santiago. Y sigue la siguiente foto también. Y esta también es en una esquina de una casa. Hay flechas hasta en las canecas de basura y no las mueven. Pero uno le da susto que si realmente, ¿será que es por ahí o habrán movido la caneca para limpiarla? ¿Sí? Pero no, nunca hubo ninguna falla. ¿Sí? Hay en todas partes. Esa fecha es vital. Jaime, ¿y tú que llevabas un celular también y como medio de comunicación te comunicabas con tu familia o cómo hacías? Sí, no? en los bares, pues que son tiendas, medio restaurantes, medio tienda, y pues obviamente también para cerveza de cuando en vez, uno se conectaba, allá no dicen Wi-Fi, uno conectaba al Wi-Fi, el Wi-Fi español. Sí. Hay Wi-Fi, sí hay Wi-Fi. Entonces entraba uno, porque si no voy a Wi-Fi no hacía el gasto, porque en el siguiente sitio tenía que comer algo más y ya no le cabía, ¿sí? Entonces uno entraba donde había Wi-Fi y compraba algo para hacer agradecimientos. Sí. Les cuento un poquito los objetivos que tengo para los caminos. Si quieres, pásame a la siguiente, que es la 44. No, esto con secretario es la maravilla. Sí, porque acá ya mira lo que ponen. Mira, la gente, mira, Antonio Cruz dice, estoy seguro que no hay nadie tan organizado. Yo también estoy seguro que no hay nadie más organizado. ¿Saben qué es lo peor de todo? Y no le doy la talla, pero nada, y además se compró un libro de organización que me enfurece. Macho, lo que estoy mostrando es un despelote. Yo no soy capaz de pisarle los talones a mi señora. No, esa vaina es el orden del orden. Y resulta que yo cuando comencé los caminos, cuando me retiré, prejubilé, digamos, resolví que iba a dejar el orden que ahora tiene Esteban, que Esteban es más cuadriculado que yo, ¿sí? En exceso ordenado, digamos. Yo me podía vestir realmente a oscuras. Yo sabía que tenía las medias grises de un lado, las azules del otro, las tal así, las camisas igual. Yo me podía vestir a oscuras
para consentir a la señora para que durmiera lo que pudiera, ¿sí? Sí. Entonces, las razones del camino, digamos que, o propósitos, el primero, todo el mundo va con algún propósito de que tiene un hijo manco o cojo, o que están peleando en la familia, la hija se casó a escondidas, que una vaina bien rara. La mayoría de la gente va a encontrarse donde Santiago de Compostela, ¿sí? Sí. Y yo le dije, estaba con un japonés y un coreano. Le dije, ¿sabes qué? Si yo ya no me encontré a los 60, ya no me voy a encontrar nunca, ¿eh? Y la verdad que ya con 69 tampoco me he encontrado. Eso sí, les dije mentiras porque no me he encontrado, pero yo no estaba buscando encontrarme. Realmente, con todo lo que me he encontrado de para atrás, diría yo que, digamos, la razón, el objetivo principal, fuera de las razones de los hijos, etcétera, era el agradecimiento, ¿sí? Con Dios y con la vida. Para mí eso era lo primordial, ¿sí? Después, el segundo camino, no es que no hubiera agradecido también, pero digamos que dejó de ser tan metafísico el objetivo y se volvió más físico el camino. Pásate a los libros. Pero ¿cómo hacemos? Ahora se lo muestro adelante. Me había leído un par de libros. Uno, se puede mostrar. No sé cómo decirlo. Este libro que se llama El elogio a la lentitud, ¿sí? Y este libro, ¿dónde está? No veo. Este libro que se llama El poder de la hora, ¿sí? En inglés, Live Slow y The Power of Now. Fueron dos libros que quería ponernos en práctica, pero sin testigos y sin nada, porque yo era un acelerado y yo me iba a volver a vivir como lento y de para atrás. Y realmente fue un paseo, un camino que lo hice totalmente distinto al anterior. Del primer camino tengo amigos y gente que ahora les cuento de los amigos y de la gente. En este camino era el que iba a diario. Yo me quedaba donde veía un río bonito con una casita que me dieran una habitación, lo que fuera, ahí me quedaba, ¿sí? No me quedé más de un día en ninguno, porque entre otras en los albergues no se puede quedar, para los que quieran viajar, no se pueden quedar más de una noche. Y además, los albergues no se pueden reservar. Los albergues son el que llegó primero tiene la cama, ¿sí? Y los demás van buscando en otras categorías de estadías. Si no hay albergue, hay hostal. Si no hay hostal, hay posada. Primero, albergue, posada, hostal y hotel. Y hotel pues, de varias estrellas también, ¿sí? Entonces, el que va llegando va cogiendo la cama. Pero yo no tuve problema porque yo iba, a veces en el primer camino juntaba 2 etapas, en este camino juntaba 2 etapas porque ya hice, digamos, los mismos kilómetros, pero me comí algunos y cogía un caballo o una bicicleta o un bus o lo que fuera, porque no quería pasar por lo que ya conocía. Yo tenía 4.444 fotos del primer camino. Entonces yo miré de dónde había bodegas feas que tomé las fotos con esa intención del siguiente camino, y yo no iba a pasar por un sitio como decir Cazucá, ¿sí? Entonces cogía desde, digamos que de la autopista al sur o en las Américas, me iba hasta delante de Soacha, ¿sí? Y no recogía esa parte fea que me da presa, ¿sí? Es un camino muy, muy acomodado porque sí o porque no, ¿sí? Quiero saludar acá Javi Red, perdóname, hola Rolo, Javi Red, que está en Texas. Javi, un gran suscriptor de este canal, bienvenido, siempre acá.
Alfredo Domínguez. Hola, Mago. Hola, Mago, me dicen acá Alfredo Domínguez. Camilo, le escribí ahí por WhatsApp para que vea el mensaje, Hola, por favor. 45. Voy a pasar a algo importantísimo. Dale, dale, Se los dale. vamos a hacer de dos formas. Es el morral, ¿sí? El Ok. morral es algo que es, así como la flecha se vuelve la amiga de uno, el morral es el amigo de uno, ¿sí? ¿Sí? Es vital. Se supone que uno debe llevar máximo el 10%, no, en la lista. Bueno, está bien. El 10% del peso de uno. Yo pesaba desgraciadamente poquito, entonces no podía llevar mucho. Pero sí podía, pero no podía llevar más. Entonces llevo un morral, pero es vital, digamos, hacer eso que está aquí, es el listado físico del camino, digamos, las dos columnas de derecha a izquierda son los bolsillos exteriores del camino, el del centro, este listado es el doble de largo, es todo lo que va a la parte interior del camino, del morral, y en la parte de la base del morral, ¿sí? Te voy a dar pantalla completa en esto a ti, ¿listo? Bueno, pero digamos, es un checklist muy interesante. Digamos que tiene tiene milimétrico todo lo que va en el morral. Pero milimétrico, si ven los números de los lados, tienen números de que son el peso en gramos, para que llegue al final a 7 kilos, era mi peso del morral, ¿sí? Ni un peso más, y lo que llevaba era 2 pantalones únicamente, 3 camisas, 3 interiores, medias dobles, una media que se llama un liner, se pone uno por dentro, y encima la mesa de caminar, la media de caminar, y las botas son vitales, si quiere poner el muñeco. Y esto es el morral, pero en peloto. Esto lo aprendimos en los scouts. Esto se llama el muñeco. El muñeco es armar por fuera, como si el morral fuera transparente, para uno identificar dónde están todas las cosas siempre y no perderse. Digamos, sobre todo que si uno llegó tarde, sacar algún elemento de aseo para el baño o la cosa, si no sabe dónde está, es un desastre porque hace mucho ruido y lo chiflan. Fuera de que la gente, en primer albergue me tocaron 80 personas y eso no es una orquesta, ¿sí? En el primer día. Y ahí tengo yo el morral en una escala ya no tan campestre, sino una etapa fancy que hice en el tercer camino porque la necesitaba urgentemente, ¿sí? ¿Qué más les digo del morral? Las botas, tengo una mochila, pero no la muestro, que ya demorado. Pasa las 52, 53, 54. Estos son las literas, ¿sí? Son de 2 pisos. Okay. Yo tuve realmente 3 suertes, muchas suertes, por las cuales di dobles agradecimientos a Santiago de Compostela en esos viajes. Que nunca me tocó el segundo piso porque además me hice amigo de un coreano con el que hice muy buena parte del camino. Y yo le decía, usted es joven, usted eche para arriba y yo me quedo en la parte de abajo. Entonces nunca me tocó literal porque no puedo subir. Además que yo tengo 3 rollos de huesos. Entonces tengo los meniscos rotos. Entonces no puedo doblar la rodilla para subir, para bajarme no podía, mejor dicho. Entonces siempre me daban el primer piso porque entendían eso. Y no fue problema realmente, pero cuando no, pues le decía al coreano que se subiera al segundo piso y hágale. La otra suerte es que, la verdad, como lleva uno 2 mudas y de algo 3, pues la ropa hay que lavarla cada tercer día o segundo día para tener 2 más por delante, por si no la puede lavar después. A mí se me aparecieron desde el primer día unas angelitas de la guarda, ¿sí? Yo si la veo 3 veces, no la veo 4 veces. Realmente. Qué bueno, qué bueno. La ropa, pero eso hay que lavarla todos los días. Ahí está la ropa de Camilo, con la camiseta de Camilo colgando ahí en esto. Y abajo están las botas, porque uno llega y deja las botas en la entrada del albergue, ¿sí? Y al lado están también los bastones, que quiero mostrarles este bastón. Miren los bastones que Camilo muestra los bastones. Es la 54. Ok.
y al tiempo, es como, no sé por qué lado es. Este es uno por el problema de los meniscos. Yo no lo había comprado. Yo iba con los bastones como los que ven en la pared allá, un palo simplemente. El primer camino iba con operación diagnosticada de columna. Y me conseguí dos doctores más. El segundo me dijo que sí, que también operarme. Me conseguí una doctora queridísima y muy bonita que me dijo, Jaime, váyase por su cuenta y haga terapia en el camino y hágale. Y no me pasó nada. Y al año no tengo problemas de la columna y no me operaron. No sé cómo pasó, pero no tengo nada. Qué bueno. No sé cuál santo achacárselo, pero... Y fuera de los bastones, ¿qué más? Lo de la ropa ya vamos a hacer, ¿sí? En la 59. Hay una cosa que es ridícula. Y por eso aquí puse unos billetes de euro. El costo por albergue era de $5, $7 la noche para dormir. Unos eran, el de Burgos es un club social, ¿sí? El de varios que son como clubes, pero la mayoría son, pues no para pagar 5 tampoco, ni para pagar 7, mucho, 3 o 4 veces. Pero el cuento es que puse un billete de 200 y uno de 100 porque no me gasté más de $300 en albergue, sin comida y sin nada, por supuesto. Son 30 días a 7 por 3, 21, da 210. Digamos que un poquito más por alguna cosa, pero porque le alquila la lavadora o lo que sea, ¿sí? Claro. Jaime, debo decirte, creo que hay un feedback por ahí de mi voz allá. Estoy súper contento de haber visto todo esto. Como habíamos anunciado, vas a tener también un segundo episodio, porque pues nos queda mucho tema todavía. Obviamente cuando le pedí el video a Santiago no pensé que iba a ser tan largo, fueron como 6 minutos y como buen hijo tuyo habla bastante. Sí, pero ya Jaime, ya vamos para hora y media acá dándole en vivo, estoy muy contento. Pero no podemos poner toda la carne en el asador, Jaime, porque la gente va a volver y el segundo episodio sé que va a ser igual o mejor que este. Me encanta el nivel de compromiso de Camilo y Esteban y toda la familia que sé que están ahí. Y espero pues haberlo sorprendido con este video podcast y a toda la familia, porque sé que todos los domingos y los sucros también están ahí viéndonos. Qué chévere que te veo ahí ya con tu vinito en la mano, ¿no? Pues sí, que dije que brindáramos, entonces brindo y les mando a todos unas rosas amarillas, que es mi color preferido. Qué bueno. Y salud. Claro. Toca brindar. Jaime, debo primero darte las gracias. Como dije al principio, esto ha sido muy entretenido hablar contigo todos estos días. Qué bueno, esto queda grabado para que tú también lo vuelvas a ver. Debo también reconocer que me diste la oportunidad de hacer este video podcast porque me dijiste algo, y es que al ver todos mis episodios, o la gran mayoría, te habías dado cuenta que esto, me decías mucho la facción de mi cara a la hora de hablar, te causaba mucha simpatía, porque obviamente tú no te vas a sentar con alguien a la hora y media si no tienes como cierta conexión o cierta comodidad. Y pues chévere haberme dado la oportunidad y la primicia de que tú te sentaras y pudieras compartir tu historia. Entonces sí, como te decía, te quedan muchos más años, porque creo que Jesse Uribe todavía no va a tocar, ni Beethoven, ni nada de eso, todavía te quedan muchos más años, y eso sí. Y claro, toca también hablar de tus 40 años de matrimonio, que eso también toca hablarlo, 40 años casado, eso es importante, porque... Espérame, porque tengo acá mi perro. A ver si... ¿Qué pasa? No. Voy a ver si... A ver, voy a coger a mi perro porque me ve que estoy acá. La concha. Están ya, nomás. Y qué bueno. Sí, ahí están acá. Vaya, están.
que aparte que me diste la oportunidad, me diste mucho tiempo, como las fotografías, todo esto, y adicionalmente hablamos de muchas cosas interesantes. Creo que eres muy buen conversador, como todos nos hemos dado cuenta, y quiero saludar ya a las últimas personas acá, porque a las personas que se conectaron y nos están viendo. Saludos, Jaime, felicitaciones, un abrazo, listos para el próximo, dice Esperanza Ducros. Esperanza, bienvenida. Te invito a que te suscribas en el botón rojo. Ya están brindando. Margarita María Domínguez, salud con un girasol. Muchas gracias por compartirnos, Jaime, tus experiencias en el Camino de Santiago. Muy interesante todo. Seguiré pendiente del segundo episodio. Cordial saludo, Wilson del Valle. Jaime, ¿algo más que quieras agregar antes de salir del aire? ¿Algo que nos Pues quieras compartir? se me olvidó cuando cambié de tema de scout al camino, de ponerme la camisa del camino. Y ahí les dejo una frase que se la repiten a uno 800 kilómetros día y noche. Buen camino. Está bueno, buen camino. Mira, Jaime, acá también nos saludan. María Garavito, excelente. Gracias por compartir tus sabias experiencias. Realmente me encantó escucharte. María, bienvenida. Puedes, si quieres, suscribirte, compartir. Mira, Kenji. Y aplausos, gracias. Debo también darle las gracias a Camilo, que realmente esto fue, más Camilo y Esteban. No puedo dejar los mellizos por fuera porque hablando con Esteban, en nuestra prueba de video, hicimos una prueba de video y este señor me descargó la batería del computador hablando. Y pues con Camilo obviamente también cuando estábamos en vivo me dijo algo y es, no, Jaime Domínguez le hace usted un año de podcast, o sea, con Jaime Domínguez le va a encantar. Y Camilo, tenía usted toda la razón, su papá, hermano, hicieron el molde y lo votaron, como Jaime no existen dos. Jaime, estoy súper feliz, súper agradecido, qué honor, qué placer compartir contigo tus experiencias, tus historias. Tienes muchas más historias porque me has contado varias historias, y estoy súper agradecido y estoy, como dicen acá, looking forward para la segunda parte de este podcast. Vamos a cuadrar una fecha también porque no dependemos del tiempo de Jaime, tenemos obviamente el tema también de la tecnología porque dependemos también del soporte técnico de Camilo. Entonces vamos a cuadrar, apenas tengamos todo cuadrado, ustedes van a ser los primeros que se van a enterar porque vamos a hacer la misma campaña de promoción. Jaime, te mando un fuerte abrazo, gracias por esta hora y media de tu tiempo. Me la pasé súper entretenido. Eres de verdad un personaje único e irrepetible. Te voy a decir un par de palabras al final, pero antes te digo que realmente quedé en deuda contigo, ¿sí? Yo nunca se me hubiera ocurrido armar este despelote y armar mi vida y ir para adelante y para atrás y saber todo lo que había hecho estructuradamente, mentalmente, pero lo escribí, armé mecanos, pedacitos de fotos de todos lados, dediqué las horas de las horas. Y digamos, el esfuerzo no es lo que vale en ese sentido, sino que realmente, pues, ahí sí casi que caminar en el camino me encontré. Sí. Pero te voy a mandar algo que me enseñó un alemán, cuya señora, es que también tuve suerte con las comidas. Yo me levanté un par de alemanes y unas italianas y prácticamente no compraba comida porque me invitaban siempre, porque hacíamos migas y charlábamos por el camino un rato. Después decía, ¿sabes qué? Caminemos solos, juntos, pero callados. Y después decía, caminemos solos, separados, y juntémonos en el próximo pueblo, ¿sí? Y el que llegue primero reserve hoteles, ¿sí? Esa cosa, no, restaurantes era lo que reservábamos, porque el hostal no se podía. Pero lo que me enseñó en alemán, que es lo que quiero mandarte con todo lo fuerte que pueda virtualmente, es un abrazo que me enseñó en alemán, un abrazo del corazón.
que es abrazarse, digamos, uno se abraza así y este es así, entonces quedan los corazones juntos, ¿sí? Entonces se llama el abrazo del corazón y es mucho más sentido. Así te lo mando porque quiero agradecer contigo por mucho rato, ¿sí? No, gracias a ti, Jaime, de verdad. Un gran abrazo. Quiero el último saludo porque no puedo irme sin María Garavito. Dice, gracias Juan por este podcast. María, lo hago con mucho cariño, mucho gusto. Te invito a que te suscribas, lo compartas. Jaime, te mando un fuerte abrazo y hablamos ahí por WhatsApp. Estamos súper conectados, FaceTime y todo. Camilo, gracias. A Esteban, a Santiago, a Luchis, a todo, mejor dicho, a toda la familia Domínguez, gracias. Sigan compartiendo y sigan haciendo historia porque ustedes de verdad son muy importantes para todos nosotros. Yo también para Camilo, unas super gracias también, ¿sí? Sí. Camilo, gracias. Y fue una subada mayor, ¿sí? Totalmente. Y gracias a Santiago, que es de Los Ángeles, California. No, Santiago, ya lo llamo. Esa vaina esa vaina quedó para la posteridad, no hay nada que hacer. Eso sí. igual que el camino del Inca, esto también queda para la posteridad, este video de Santiago. No lo esperé tan completo. Chao. Chao, abrazo. Saludos a todos. Feliz noche.